Hola a todos, bienvenidos al curso de Análisis Crítico con enfoque en Historia de las Ideas de Occidente. Mi nombre es Jorge Vinuesa y tendré el privilegio de acompañarles en este curso que busca presentar un panorama al menos esquemático de las principales ideas que han configurado el pensamiento humano y principalmente estructuralmente a Occidente. En las primeras sesiones seguiremos principalmente los planteamientos del libro Sapiens, de animales a dioses, del filósofo Yuval Noah Harari, quien subdivide su libro en cuatro grandes etapas: la revolución cognitiva, la revolución agrícola, la unificación de la humanidad y, por último, la revolución científica. Como primera sesión nos centraremos en el origen biológico del pensamiento humano. Hace aproximadamente unos 70.000 años, organismos pertenecientes a la especie Homo sapiens comenzaron a formar estructuras mucho más complejas que ahora denominaríamos culturas. A este nuevo periodo se le conoció como la revolución cognitiva. Y aquí es donde situaríamos el origen del pensamiento abstracto o, como diríamos en filosofía, una construcción del espacio eidético, es decir, un lugar no físico en el cual posar nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestros recuerdos, y con esto la humanidad inicia una travesía queriendo superar la muralla del instante. Sin embargo, si empezamos por recordar los orígenes de nuestra especie, diríamos que los Homo sapiens éramos animales insignificantes en medio de la cadena alimenticia. No poseíamos características físicas especiales. Es más, nuestro cerebro, que es el receptáculo del pensamiento, en un primer momento representó un gran coste para el humano, ya que en la relación tamaño del cerebro y el cuerpo, nosotros poseemos mayor masa encefálica en comparación con la relación del cuerpo y su cerebro en otros animales. Esto significó un gran gasto energético, por lo tanto, tuvimos que buscar más fuentes de carbohidratos y proteínas. Aquí jugó un papel determinante otra función humana heredada de la especie Homo erectus, ya que al tener las manos libres nos permitió crear tecnologías y herramientas más finas que nos permitían, entre otras funciones, extraer el tuétano de los animales. Además, que significó la posibilidad de manipular un elemento tan importante como el fuego. Con la manipulación del fuego también logramos tener acceso a alimentación que antes hubieras representado mucho tiempo de masticación, pero al poder hervir papas y otras verduras, pudimos compensar el gasto energético que representaba el tamaño de nuestro cerebro y la forma erecta de conducirnos. Sin embargo, no se debió al desarrollo biológico nuestro paso más importante que cambió nuestro lugar en el mundo. Fue la adquisición de habilidades cognitivas como el aprendizaje, la memoria y la comunicación. Ahora bien, para explicar nuestro salto cognitivo, hay dos teorías. La primera es la plasticidad de nuestro lenguaje. Y con esto, el libro no está refiriéndose a la cantidad de sonidos que podemos articular, porque esa no es una ventaja respecto de los demás animales que pueden articular igual cantidad de sonidos. La correspondencia entre un sonido y un significado que podrían interpretarse como cuidado, hay un león, existe probablemente en todos los animales que tienen al león como una amenaza, pero la capacidad de conversar sobre los caminos que se vieron hoy por la mañana que conducen hacia una posible fuente de alimento solamente existen en una especie que tiene habilidades de aprender, de comunicar y de memorizar. Esta condición de ser enseñables estructuralmente se deriva también de la condición tan plástica
en la cual nosotros nacemos. Los humanos somos prácticamente inútiles para sobrevivir cuando nacimos, pero por eso mismo también somos moldeables para aprender técnicas mucho más sofisticadas para la supervivencia, como por ejemplo un idioma. Lo primero que nos enseña este momento tan importante de nuestra constitución es que somos una especie deliberativa, que procesos como el aprender y el comunicar se dan en una comunidad, lo que nos lleva al fundamento de por qué nos sentimos impelidos a organizarnos en grupos con ideas como la nación o, como fue en el siglo pasado, con sistemas socioeconómicos como el capitalismo o el comunismo. Como vemos, hay elementos naturales como el fuego, el tamaño del cerebro, tener las manos libres, y cognitivos como el aprendizaje, la memoria y la comunicación para entender plenamente lo que el ser humano es, aunque es difícil determinar si esto revela una división estructural dualista de la realidad o si nosotros vemos así la realidad por nuestra tradición occidental. Más sobre este presupuesto dualista podremos conversar en detalle en clase. La segunda teoría que intenta explicar el desarrollo de nuestro peculiar lenguaje es que en un primer momento la información que requeríamos era sobre otros humanos. Así lo explica Yuval Noah Harari. La cooperación es clave para la supervivencia y la reproducción. Esta no es una concepción cognitivo-sensualista de la realidad como la anterior, sino que es principalmente histórica, porque aquí el ser humano es a priori un ser social, porque necesita transmitir información acerca de la comunidad. Es decir, este abordaje es histórico y también podríamos decir que es político, porque nos conduce directamente a concebir la comunidad humana como miembros de una misma especie donde la confianza dentro del grupo es algo sumamente importante, ya que de eso dependen objetivos como salir a cazar en horarios nocturnos. Uno debe conocer la confiabilidad de una persona para animarse a una cacería nocturna. Hay que señalar que en un principio la información que requeríamos se refería principalmente a asuntos morales, como el respeto a la lealtad en la misma familia, y por eso era tan importante conocer asuntos como las infidelidades, porque en el fondo queremos saber qué tan confiable es una persona. A este respecto, bromea Harari. ¿Acaso cree el lector que los profesores de historia charlan sobre las razones de la Primera Guerra Mundial cuando se reúnen a almorzar? ¿O que los físicos nucleares pasan las pausas para el café de los congresos científicos hablando de los quarks? A veces, pero con más frecuencia, hablan de la profesora que pilló a su marido mientras la engañaba, o de la pugna entre el jefe del departamento y el decano, o de los rumores según los cuales un colega utilizó sus fondos de investigación para comprarse un Lexus. El chismorreo se suele centrar en fechorías. Los chismosos son el cuarto poder original, periodistas que informan a la sociedad y de esta manera la protegen de tramposos y gorrones. Aquí observamos cómo también, haciendo un arco hacia nuestros días, los medios de comunicación juegan un papel importante en un mundo secular para certificar la honorabilidad de una persona mediante los actos lesivos que ésta cometa o haya cometido contra la comunidad. Y estos, a su vez, se conocen por la comunicación humana y las interesantes formas de recrear de la forma más precisa los acontecimientos.
Mediante esta recreación que nosotros hacemos de los acontecimientos de otras personas, es que nosotros hemos ocupado y hemos llenado nuestro lenguaje de figuras y de metáforas que posteriormente derivaron en la creación del pensamiento abstracto. Sin embargo, así como lo apunta Harari, la confianza entre personas que se conocen directamente no puede sobrepasar el umbral de las 150 personas. Entonces surge lo verdaderamente radical en el desarrollo del ser humano. Y es que empezamos a hablar de cosas que realmente no existen. Pasamos de considerar al león como una amenaza a concebirlo como el guardián de la tribu. Así lo explica Harari. La característica realmente única de nuestro lenguaje no es la capacidad de transmitir información sobre los hombres y los leones, más bien es la capacidad de transmitir información acerca de cosas que no existen en absoluto. Hasta donde sabemos, solo los sapiens pueden hablar acerca de tipos enteros de entidades que nunca han visto, nunca han tocado y nunca han olido. Esto quiere decir que hay una teoría cognitiva y otra teoría política que pretende explicar el surgimiento y la capacidad de objetivar en el imaginario colectivo entidades que no existen en absoluto. Ahora, en un mundo tan secular, siempre tenemos ficciones que unen a la sociedad como puede ser el dinero, los derechos humanos, naciones, etcétera. Lo importante es anotar que cualquier cooperación humana a gran escala, ya sea un Estado moderno, una iglesia medieval o una ciudad antigua, están establecidas sobre mitos comunes que solamente existen en el imaginario colectivo de las personas. Las iglesias, por ejemplo, se basan en mitos religiones comunes. Dos católicos que no se conocen en nada pueden, no obstante, participar en una cruzada o aportar fondos para construir un hospital, porque ambos creen que Dios se hizo carne humana y accedió a ser crucificado para redimir nuestros pecados. Los estados, a su vez, se fundamentan en mitos nacionales comunes. Los sistemas judiciales, por su parte, se sostienen sobre mitos legales comunes. Dos abogados que no se conocen en nada pueden combinar sus esfuerzos para defender a un completo extraño, porque todos creen en la existencia de leyes, justicia, derechos humanos y en el dinero que desembolsa en sus honorarios. Para terminar, podemos concluir que mediante la revolución cognitiva, el ser humano declaró su independencia a las restricciones biológicas para su desarrollo. Las narraciones históricas fueron más importantes a las teorías biológicas. En la página número 55, ustedes pueden encontrar un cuadro donde Harari ha resumido cuáles son los pasos más importantes y las capacidades adquiridas. Como conclusión, podemos decir que en el desarrollo humano hay elementos tanto cognitivos como naturales que en su conjunto dieron paso a fenómenos míticos que ahora son el pegamento de nuestras sociedades. Les recomiendo que vean un video de una charla TED que dio Yuval Noah Harari hace algún tiempo para que puedan tener más precisión de los conceptos utilizados por él directamente. Muchas gracias por su atención. Espero en clase poder desarrollar algunos conceptos importantes contenidos en esta lección.